Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Hola a todos, les damos una bienvenida una vez más al estudio de la Escuela Sabática Universitaria, en esta ocasión con la lección número 8 titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y bueno, no estoy sola el día de hoy, me acompañan 3 personas importantes que me gustaría que se presentaran, pero que al mismo tiempo pudieran contestar la pregunta central de este día, que es ¿qué te hace creer en Jesús? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rubén Adrián Díaz Ketz. Yo soy estudiante de teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, en respuesta a la pregunta de Eileen, ¿qué me hace creer en Jesús como Dios? Lo que ha hecho en mi vida y la transformación que ha hecho en mí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esmeralda Sánchez, estudio odontología, estoy en mi 4º año y en respuesta a esta pregunta yo creo que concuerdo en la parte de la experiencia que uno va viviendo con Jesús en el día a día, pero a su vez también cómo es que Él nos brinda detalles por medio de su palabra e incluso de la naturaleza. Hola amigos, qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, yo soy maestro en la Facultad de Ingeniería y Tecnología aquí en la Universidad de Montemorelos y yo creo que lo que me da evidencia de Jesús es en mi propia vida, los milagros que ha hecho en mi vida y también las profecías que Él cumplió. Bueno, mi nombre es Eileen Canché, estudio el 4º año en la carrera de odontología y creer en Jesús, como mencionaron mis compañeros, es una temática que se aborda demasiado en el estudio de la lección de este día. Entonces, antes de iniciar, ¿qué les parece si invocamos el nombre de Dios para poder iniciar con el estudio de la lección número 8? Rubén, si nos ayudas, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu vida, de poder estudiar la Biblia. Te queremos pedir que el estudio que tengamos en este momento pueda ser un estudio que nos ayude a reafirmar nuestra fe en ti y que pueda ayudar a otros a que también puedan seguir creyendo y empiecen a creer en ti como el Mesías, como aquel libertador de la esclavitud espiritual que tenemos. Nos encomendamos en tus manos, te dedicamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tomando la pregunta inicial, la cual igual me gustaría que contestaran ustedes que nos acompañan a través de YouTube, ¿cómo esta pregunta puede llevarnos a reflexionar acerca de las obras o milagros que Jesús hizo en la tierra? Cómo la gente, a pesar de ver lo que estaba sucediendo, lo que Jesús hacía, o incluso los fariseos que se dedicaban a las escrituras, a estudiar las escrituras a profundidad, cómo ellos aún, a pesar de verlo, dudaban, ¿no?, de la existencia de Dios. Entonces, me gustaría que iniciáramos de lleno con la lectura del versículo en Juan 5:17. Rubén, si me puedes apoyar, por favor, o quien lo tenga, que me ayude a leerlo. Juan 5:17, quien nos va señalando un poco el rumbo de acerca de lo que Dios vino a hacer en la tierra. Bueno, Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así es. Entonces, con este versículo nos vamos dando cuenta que Jesús estaba siendo enviado por el Padre y que estaba cumpliendo también ya las profecías señaladas en el Antiguo Testamento. Profe, ¿qué más nos puede decir acerca de esto? A mí me llama mucho la atención también en la parte del sábado, donde dice cómo en el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo reconoció. Habían muchas señales, como vamos a estudiar a lo largo de este repaso, y es increíble cómo su creación no reconoció al Creador. Y vamos a compartir varias profecías y espero que nuestros amigos nos ayuden también con sus Biblias porque van a encontrar evidencias que había en el Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. Así es. Y pues como comentábamos en lecciones pasadas, ya se ha estudiado mucho acerca de la negación de muchas personas. Y la pregunta aquí que me gustaría que ustedes contestaran también es ¿cómo nosotros podemos evitar que nuestro corazón se cierre ante esas obras, esos milagros que conocemos hoy en día? A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, creo que un versículo o versículos claros están en
Juan 5:39 al 40, en ese mismo capítulo, voy a leer rápidamente, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Yo creo que, haciendo énfasis también a lo que mencionaba el profe Dani, quizás el problema de muchos líderes religiosos, o a veces de cada cristiano o que se dice ser seguidor de Jesús, es que conocemos la letra tal cual de la ley o las Escrituras, pero no conocemos a quien es la palabra viva, que es justamente Jesús, y Él da testimonio de eso, de que ese es el gran problema. A veces podemos tener muy claro lo que dice el texto, pero no realmente quién es Jesús. Y por eso es importante que podamos aceptar tanto la palabra escrita como la palabra viva que es Jesús, porque solo cuando los dos están en conjunto podemos aceptar del todo esa parte. Sí, claro. Yo aquí quisiera agregar algo rapidito que encontré en el comentario muy interesante, que dice que la Mishnah era la colección de escritos acerca de la Torá, de los rabinos, los maestros, y ellos tenían una frase que decían que literalmente en las Escrituras estaba la salvación. Por eso es ese texto que nos leyó ahorita Esme. Ustedes piensan que ahí está la salvación, pues sí, pero yo soy la palabra viva, ¿no? Claro. Y algo interesante que también quisiera comentar es algo clave que dijo Esme, ¿no? Esta combinación ambas entre milagros, señales y también entre las escrituras que había con Jesús, ¿no? Porque muchos otros, incluso falsos profetas, podrían hacer milagros, podían hacer señales, pero lo que respaldaba a Jesús no solamente eran los hechos milagrosos que él hacía, sino que a él lo respaldaban las escrituras. Entonces, esta combinación maravillosa, ¿verdad?, entre obras hechas por Jesús y las escrituras que lo respaldan, creo que era el argumento base para que los demás creyeran en Jesús. Y volviendo al punto de que ellos conocían la palabra escrita, pero no la vivían, entonces abre una vereda, ¿no? Una vereda de dos caminos. El aprendizaje que ellos tenían, los líderes religiosos, un aprendizaje intelectual superficial, podría llamarse, y la otra parte que era la regeneración del corazón. Y esas son las cosas que nosotros, ¿verdad?, como lectores de la palabra hoy en día debemos combinar, tener una regeneración del corazón, pero también guiarnos acerca de la cosa intelectual que nos ofrece las Escrituras. Y eso era algo que faltaba pues en las personas que se dedicaban en el estudio, era algo que pues estudiaban, pero no tenían esa regeneración completa del corazón. Y es algo que nos puede pasar en nuestros días. Yo podría ganar el concurso bíblico de la iglesia a nivel mundial y mi vida ser un desastre si yo no me rindo a los pies de Cristo cada día y que esas escrituras hagan algo, lo interiorice, o internalice de manera que esto transforme, como dices tú. Así es. Y bueno, para filosofar un poquito más acerca de este tema, tenemos una pregunta abierta a nuestro público que dice: ¿por qué debemos rechazar cualquier cosa que ponga en duda la autoridad final de la Biblia? Nosotros creemos que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia es la verdad. Si dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de Dios. Porque todo lo que es de la Biblia es inspirado por Dios y es verdad. Y todo lo que no es inspirado por Dios, pues causa problemas y es mentira. Porque puede hacer dudar de nuestra fe y debilitarla. Porque no debemos de rechazar la palabra de Dios. Es la guía que Él nos ha dado para que nosotros podamos llevar nuestras vidas a la gloria celestial. Pues yo creo que Dios nos dejó la Biblia como una guía o una inspiración y nosotros debemos de seguir su camino. Creo que es lo más importante para poder nosotros tener una vida recta y plena y feliz. Pues considero que si estamos dentro del camino y seguimos dentro de este camino en el que creemos y tenemos fe, es porque ya hemos pensado esas dudas o disipado. Y si se llega a presentar alguna, es porque no hemos estudiado lo suficiente y toca seguir escudriñando. Agradecemos muchísimo su participación a través de YouTube y bueno, para continuar con el estudio de la lección número 8, tenemos ahora la introducción a lo que viene siendo como tal la interpretación de la profecía, es decir, ya la comparación viva entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y inicia el día martes, ¿verdad? Nos da con esa comparativa de versículos de Juan
con versículos de Juan específicamente, que es lo que estamos estudiando, con versículos del Antiguo Testamento. Y para esto vamos a ir haciendo estas comparativas. Inicia con Juan 1:23. Nos gustaría que ustedes también lo buscaran en sus Biblias. Juan 1:23, que dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y nos hace una comparativa con el versículo que se encuentra en Isaías 43. Profe, ¿qué nos puede decir la comparativa? Sí, claro, gracias. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que ya lo que estaba escrito, lo que incluso las personas ya habían escudriñado, se estaba haciendo realidad ya en el tiempo en el que ellos estaban viviendo, ¿no? Y era testimonio, seguimos hablando acerca de testimonios a favor de Jesús y ahora también introduciendo a favor de lo que venía siendo el Mesías como una realidad viva de lo que estaba sucediendo. La siguiente comparativa nos lleva también a Juan 2:16 y le voy a dar lectura y después le voy a pedir a Esmeralda que me ayude con la comparativa y dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y hace la comparativa con Salmo 69:9. Esmeralda, ¿qué nos puedes comparar? Bueno, Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los desnuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, aquí en la primera parte me gusta porque justamente hace referencia a lo último que se menciona, que los discípulos se dieron cuenta de que el celo de tu casa me consume. Cuando los discípulos escuchan esta frase, saben que se refiere a algo que había pasado antes. Quizás es como una revelación que ellos tienen sobre esta pequeña frase, específicamente: el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús expulsó a los que cambiaban dinero y a los mercaderes, esta frase hace eco en ellos. Me gusta también porque incluso la palabra que se menciona de desnuestos, Pablo aplica este pasaje a Cristo, quien no se agradó a sí mismo de la circunstancia que se estaba pasando. Él es más celoso de la casa de su padre porque Él es Dios mismo y sabe qué es la casa del Padre. Entonces, yo creo que este versículo nos ayuda a reafirmar que Jesús era el Mesías porque defiende esta casa como lo había hecho incluso en el pasado David. Así es. Y no hay que olvidar que la gente, el pueblo, lo que estaba buscando era eso. ¿Cuáles eran las cosas que a ellos les podían decir que Jesús venía del linaje de David o que venía también de Moisés? Cosas que ellos ya habían visto, vivido y que ya sabían que iba a estar por venir. Y esto era hoy, ¿verdad? Lo estudiamos y decimos, qué obvio es, ¿no? Era obvio para ellos, pero a veces en la actualidad teniendo ya el Antiguo y Nuevo Testamento en nuestras manos, a veces también caemos, ¿verdad?, en lo que ellos decían. Seguimos dudando. Entonces, vamos a la siguiente comparativa que se encuentra en Juan 7:38 y le voy a dar lectura. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y compara con Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así es. Sí. Y vamos igual a Juan 19:36, que nos gustaría nuevamente que ustedes también nos acompañaran en la lectura de estos versículos, ya que son claros ejemplos de lo que podemos encontrar entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice 19:36, le doy lectura: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y nos hace la comparativa con Números 9:12. Y Números 9:12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y algo, bueno, aquí podemos ver, ¿no? A continuación, diste una lista, ¿no?, de versículos de Juan que se encuentran prácticamente
cumplidos en ese evangelio, pero que se habían dicho antes en el Antiguo Testamento. Y pues prácticamente es una evidencia aplastante, ¿no?, de que el Antiguo Testamento ya apuntaba a Jesús. Desde el Antiguo Testamento ya estaba ahí escrito que Jesús iba a venir y pues prácticamente Jesús cumple con un montón de profecías, cientos de profecías. Y no solo en el Evangelio de Juan, sino en Mateo, Marcos, Lucas, se ve toda la evidencia bíblica de que Jesús era el Mesías. Así es. La lección también hace referencia acerca de la postura de los discípulos, que los discípulos ya eran alguien que habían ya aceptado a Jesús y ya habían aceptado que Él era el enviado, el Mesías. Pero aún así, la lección nos cuenta un poco acerca de cuál era su perspectiva de ellos, acerca de estos reflejos que ya teníamos acerca del Antiguo Testamento. Profe, usted nos mencionaba algo acerca de eso. Sí, les platicaba que esto era como una clase en donde todos reprobaron y pasaron apenas en el extraordinario, porque ustedes recordarán, sí. No queremos traer malas memorias ahorita, ¿verdad?, de las clases, pero es un símil muy útil. Cuando llegan a aprehender a Jesús, pues todos salen huyendo y demás. Y el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 22, dice que cuando Jesús resucita de los muertos, hasta los discípulos, hasta ahí, exacto, Rubén, hasta ahí, los discípulos se acordaron así de, ya nos acordamos que Jesús dijo esto y esto, dice, y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Esto nos da esperanza también a nosotros. Uno nos hace un llamado de atención de que a veces somos es muy fácil que critiquemos. Así del pueblo de Israel decimos, pero es que cómo no se daban cuenta. Y de los discípulos, pero es que cómo no se daban cuenta. Y los fariseos. Pero ellos nada más tenían el Antiguo Testamento, como tú dijiste hace un momento. Y nosotros ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo. Entonces ahora el llamado, más que criticar a los demás, es para nosotros. Con toda esta evidencia, yo creo que tenemos evidencia suficiente para confiar en Dios. Y termino diciéndoles algo rapidito. Conocí a un científico adventista que trabaja en la NASA, y ¿saben cómo se convirtió él? Se convirtió con las profecías. Entonces, cuando él vio su mente científica, lógica, de ver que hay cosas que no se pueden explicar más que por un poder divino, de las profecías cómo están y cómo fue el cumplimiento, dijo, es que tiene que haber un Dios y tiene que ser así como dice la Escritura, ¿no? Así es. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Así Entonces es aplastante, ¿no?, la evidencia bíblica. Sí, y es muy importante por eso tener una estrecha relación en lo que viene siendo, y volvemos a lo que comentamos en el bloque anterior, entre el escudriñar las escrituras, pero también aceptarlas de corazón, que haya una transformación de corazón, y eso era lo que seguía faltando hasta ese momento en algunas personas del pueblo. Y bueno, tenemos también una pregunta al experto. Entonces, nos gustaría que pues ustedes también pudieran seguir comentando a través de las redes sociales, en este caso de YouTube. Y la pregunta para el experto es, ¿cuáles son los 3 o 4 principales obstáculos que impidieron que los líderes religiosos creyeran en Jesús? ¿Y cómo se manifiestan también hoy estos mismos obstáculos? Hay al menos 4 razones, entre muchas otras, pero mencionaremos 4 que pudiesen haber causado la dificultad de los dirigentes religiosos de aquel tiempo para aceptar a Jesús. Y uno de ellos es el prejuicio. Los esquemas o paradigmas arraigados con mucha fuerza en la mente de una persona, de una sociedad, de un grupo de gente, son difíciles de quebrantar. A esos prejuicios se refirió Jesús cuando habló de los odres viejos que están incapacitados para recibir vino nuevo, porque se rompen. Otra causa pudo haber sido también las motivaciones equivocadas que ellos tenían cuando buscaban a Dios o pretendían buscar a Dios. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o no. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que Jesús está descubriendo a ellos allí que ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren conseguir una verdad que se acomode a sus prejuicios, pero no una verdad exactamente. La tercera quizá pudiera ser la falta de amor que Jesús describió en Juan 5:42. Ustedes no creen porque no hay amor de Dios en sus corazones. Entonces el egoísmo, que es lo contrario al amor, impedía que ellos se abrieran a un mensaje tan claro, tan poderoso como el que Jesús proclamaba y enseñaba. Número 4, podríamos mencionar también la falta de espiritualidad
que no es lo mismo que religiosidad. Aquellos líderes eran muy religiosos, bastante religiosos, pero no espirituales. Jesús los describió como sepulcros blanqueados, que por fuera están blancos y limpios, pero por dentro, cualquier sepulcro lo que tiene es corrupción y muerte. Así es el religioso, ¿no? Se viste de algo bonito por fuera, pero su corazón no está convertido. No hay realmente amor ni fe en esos corazones. Agradecemos la participación del experto, que sin duda alguna el resolver estas preguntas y darnos su explicación amplía mucho, bastante diría yo, la idea de lo que estamos estudiando en esta lección número 8. Vamos a continuar con una frase muy importante y me gustaría que comentáramos mucho acerca de esto. En el día jueves, que nos menciona la frase que creo yo que definiría la lección número 8, ustedes son de abajo. ¿Qué era lo que Jesús quería dar a entender con el decir ustedes son de abajo? Bueno, creo yo que hubo evidencia suficiente, ¿no? Bíblica, para que los judíos creyeran en Jesús. Pero a pesar de eso, voy a decirlo así, ¿verdad? Un tono fuerte, no se les metía en la cabeza la idea de que Jesús venía a salvarlos. Y a pesar de toda la evidencia que había, ellos no decidieron aceptarlo. Su mente, su visión estaba en las cosas de abajo, ¿no? En lo terreno, en lo material, en lo que ellos podían tener. Y creo que Jesús les habla fuerte y les dice, ustedes son de abajo, de arriba, no me pueden entender. Dándoles a ellos, voy a decirlo así, una cátedra, una explicación de que ellos tendrían que mirar para arriba para poder empezar a creer en Él. Y no solo enfocarse en lo que ellos iban a tener acá abajo. Y es que estaban teniendo también el rechazo nuevamente, que vemos reflejado el rechazo de ellos hacia Jesús. Y de hecho lo menciona en el capítulo 8 de Juan. Y lo menciona en el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, seguían negándolo, rechazándolo. Entonces Jesús en el versículo 23 le responde, le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces ya les da una explicación bastante concreta de lo que Él venía a hacer en la tierra. Él no venía a ofrecerles cosas terrenales, como lo habían hecho otros reyes, otros ejemplos que ellos tenían de manera terrenal. Él ya venía con un plan celestial. Y era algo que los fariseos todavía no entendían, ¿verdad? Y era incluso peor, como menciona la lección. Ya era malo de por sí que ellos estuvieran equivocados. Lo peor es que convertían a otras personas y las descarriaban a otras personas. Ahí también hay otra aplicación para nosotros. Tenemos que depender mucho de Dios para también no ser piedra de tropiezo para otras personas o enseñarles mal. Las personas tienen que poder ver a Jesús a través de nuestras vidas. Somos como libros abiertos, ¿no? Exactamente. Y algo interesante, dándole el hilo, es que ellos habían puesto, ¿por qué no veían a Jesús como el Mesías? Porque en lugar de poner las escrituras como algo primordial, pusieron sus tradiciones y costumbres encima de las escrituras. Y algo que de lo que hay que cuidarnos es de que nosotros no pongamos nuestras tradiciones, costumbres, cultura arriba de las escrituras. Sino, lamentablemente eso fue lo que hizo que no vieran a Jesús, ¿no? Tristemente. Otra aplicación que podríamos encontrar justamente en ese versículo, y me gusta seccionarlo en 3, es porque al principio menciona, y les dijo, vosotros sois de abajo. Es importante que reconozcamos que incluso nosotros pues tenemos cierta humanidad con la que nacimos y crecemos porque nacimos en pecado, saber y reconocer eso. Porque cuando lo reconocemos, entonces damos parte a que el que es de arriba pueda hacernos decir lo último que Jesús menciona, que dice, yo no soy de este mundo. Y yo creo que al final esa debería de ser nuestra expresión final. También decir, yo no soy de este mundo. Pero primero, para llegar a esa expresión, tenemos que reconocer que ocupamos del de arriba y que nosotros pues somos los de abajo. Exactamente. Y bueno, Juan también hace mucho hincapié y después lo comenta en Juan 8:30, que muchos creyeron en Él. Y qué maravilloso, ¿no? Después de tanta controversia y tanta rechazo hacia Jesús, después de eso Juan afirma que muchos creyeron en Él. Y aquí volvemos a hacer la comparativa que veníamos haciendo desde hace rato con lo que mencionaba el profe y lo que mencionan también Esme y Rubén.
¿Cuántas veces no caemos también nosotros en el error en la actualidad en la que estaban también esos líderes religiosos? ¿No? Tenemos ahora la ventaja de tener Antiguo, Nuevo Testamento. En ese momento yo solamente tenía en el Antiguo, lo cual también fue suficiente para poder creer en Jesús, aparte de que ellos estaban viendo las obras que Jesús tenía. Pero ahora nosotros que tenemos la dicha, ¿no? El gozo de poder estudiar ambas partes de la historia, y ya ahora como nos los narra Juan, a veces también caemos en el error de rechazar a Jesús. Entonces, ¿de qué lugar queremos estar? Porque sabemos que pues Jesús aborrece lo tibio, ¿no? O eres frío o eres caliente. ¿Qué es lo que eres? Escudriñas mi palabra, crees en ella, pero también crees en mí, y lo crees de corazón sobre todo. Eso es lo importante, creer a Jesús de corazón. Y bueno, a manera para ir un poco cerrando esta lección, me gustaría que pudiéramos mencionar acerca de los discípulos, ¿no? Recalcar un poco más acerca de ellos, cómo ellos creyeron en Jesús después de que Él resucitó, ¿verdad? Y qué más podemos aprender acerca de ellos. A mí me da un poquito de temor, hablando de los discípulos del pueblo de Israel, y así lo menciona ya el día viernes, es como el pueblo de Israel tenía una misión bien específica, era un pueblo escogido, Dios los usó, el plan de Dios era iluminar a las demás naciones a través de ellos, y sin embargo ellos conocían como que muchos detalles, como ya lo vimos anteriormente, ya sabían que el Salvador tenía que nacer en Belén, que tenía que venir del linaje de David, y aún así cuando estuvo Jesús frente a ellos, frente a los discípulos, frente a todos, no lo reconocieron, y eso me da mucho temor. ¿Será que nosotros ahora en este tiempo tenemos evidencias e incluso cuando el mundo ataca todo lo que tiene que ver con el cristianismo, aún a pesar de eso el amor de Dios sigue brillando de alguna manera? Y con estas evidencias que tenemos del amor de Dios, tenemos que tener cuidado de no enceguecernos, de no con nuestros prejuicios, tratando con la humildad que no tenemos y demás. Eso nos podría alejar de esta visión y nos puede pasar lo mismo. Exactamente. Y bueno, después de haber estudiado un poco acerca de los dos bandos, por así decirlo, las dos filosofías, con qué frase es con la que nos quedaríamos este día para poder seguir estudiando acerca de esto, Rubén? Bueno, de esta lección yo me quedo con que en medio de la incredulidad que hubo, también hubo personas que creyeron en Jesús. Y eso pues nos da esperanza a que en medio de un mundo, ¿verdad?, incrédulo, podamos creer en Él. ¿Esme? Yo me quedaría con que es importante estar unidos al Padre para poder llegar a decir que no somos de este mundo. Así es. Yo me quedaría con la frase: aumentanos la fe. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Cuéntenos también con qué es lo que ustedes se quedarían, y les agradecemos mucho por acompañarnos en este repaso de la lección número 8. Esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente lección.